utilizando todas sus redes. Claramente hay que analizarlo porque no es primera vez que un ex miembro de las Fuerzas Armadas de Venezuela está involucrado en un hecho delictual en nuestro país. En Colombia, perdón, en Coquimbo, un agente de la Defensa Nacional, estaba ligado a la Defensa Nacional de Venezuela, también fue detenido en Chile. Fue asesinado un ex militar refugiado en Chile, Venezuela. ¿Cuántos militares o exmilitares de Venezuela están hoy en Chile? ¿Se los tiene identificados? ¿Están recibiendo apoyo como refugiados o es una chapa? Todo esto está muy raro, muy enrarecido. Por lo tanto, hay que conversarlo, analizarlo, porque no es nuevo, pero también es extraño que un ex militar esté liderando un grupo delictual ligado al Tren de Aragua. En una de esas se hace efectiva esta hipótesis que el Tren de Aragua tiene relaciones con el Estado que lidera Nicolás Maduro. En una de esas, ¿por qué no? Hay que encajar las piezas. Y para conversar de aquello estamos con Gustavo Archa, ex prefecto de Carabineros de Osorno, coronel en retiro. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido acá a Radio Saco Osorno y Puerto Montt, y también analista, investigador criminal. Gustavo, ¿qué tal? Hola, Buenas tardes. hola Cristian y a todos los auditores de Radio Sago. Un placer de estar con ustedes esta tarde. Bueno, y tratar un tema tan importante como el que estabas introduciendo tú en la presentación. El crimen organizado que está horadando y permeando a países, instituciones encargados de hacer cumplir la ley, encargados de administrar la ley, encargados de impartir justicia y que están levantando los índices de temor y la exposición al delito por parte de la ciudadanía, que ha llegado al más del 93% en todas las últimas encuestas y que no se aleja de la realidad de América Latina tampoco. Recordemos que América Latina, que alberga el 9% de la población mundial, tiene el 40% de los homicidios del mundo. Y en un promedio de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes que hay en Europa, nosotros tenemos una cantidad de 32 homicidios por cada 100.000 habitantes en nuestra región, en el Cono Sur. Y en el último bimestre, comparado con el mismo bimestre del año pasado, en Chile solamente tenemos un 22% más de homicidios. Entonces, ya estamos en el rango general, año a año, en un 2,9% más, en un bimestre en un 22% más. Si tú ves las noticias, se han incautado toneladas de drogas, se han incautado gran cantidad de armas. Ahí hubo un problema en la Dirección General de Movilización Nacional respecto a las decretaciones de armas de fuego, que se lo publicado en T13 el día de anoche. Bueno, y lo que pasó en Puerto Montt, una banda de al menos 10 personas, donde tú señalas que había un ex militar venezolano, un miembro de Carabineros de Chile. A eso me refiero. Fronteras permeables, falta de control migratorio, no sabemos realmente quién ingresa, el país de donde provienen no entrega los antecedentes. Me estoy refiriendo a uno o dos países que son los más emblemáticos de los que están entrando a Chile. No tenemos los antecedentes penales, no tenemos una identidad real, menos podríamos saber si están horadando, si están infiltrando determinadas organizaciones, como el Tren de Aragua y otros nombres que conocemos, los trinitraros, los que operan desde las cárceles, etc. Entonces, estamos afectados desde el punto de vista migratorio, pero también estamos afectados desde el punto de vista de los análisis preventivos que se hacen del delito, y también estamos reaccionando mucho y nos estamos enfrentando a las causas del mismo. Gustavo, ahora bien, cuando se encuentra este carabinero que estaba o que servía como una especie de soplón, entregaba información sensible, ¿cierto? Le formalizó por obstrucción a la justicia, también por divulgación de información sensible para la seguridad del país. Pero en definitiva, esto no es novedad, porque cuando el crimen organizado llega para quedarse y filtrar todas las instituciones. Aquí está la institución del Estado, las policías, etcétera. Evidentemente que el trabajo preventivo es evitar que ingresen ciertas células de este crimen organizado a instituciones que son elementales para un país, como las policías. Pero hay casos. Pero aquí en Chile uno se asombra porque no es tan común esto, que policías se integren en bandas delictuales. Son muy raros los casos, además, también, Gustavo. Sí, pero es que lo que pasa es que, Cristian, no tenemos que perder la capacidad de asombro. Recordemos que uno de los elementos que el gobierno actual y sus ministerios acordaron con las instituciones policiales para aumentar la dotación
fue cambiar o limitar algunos requisitos de ingresos que habían antes. Y yo quiero hacer una crítica constructiva también a una institución a la que yo pertenecí, en el sentido que debería haber sido al revés. En vez de bajar algunos requisitos de ingreso a este tipo de instituciones, deberíamos haber sido más estrictos. Si yo, en la época que encontré yo, me revisaban hasta 4 o 5 generaciones hacia atrás, quiénes eran mis padres, quiénes eran mis hermanos, dónde estaba involucrado, quiénes eran mis grupos de pares, en qué colegio había estudiado, si tenía o no antecedentes penales y policiales, etcétera. Algunos de esos requisitos hoy día, con el fin de paliar un poco el 71% que hubo en las bajas del ingreso a las instituciones policiales, lo fueron eliminando a poco, y esas cosas, ese es un ejemplo, ese es uno de los elementos que va permeando a las instituciones. También, imagínate el ingreso masivo de los fiscales, y también hemos tenido fiscales que se han visto involucrados y formalizados por participar con el crimen organizado. También se han hecho críticas a jueces que han estado involucrados en determinadas situaciones. Acuérdate que uno de los jueces o los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua que se suicidó por un caso donde iba a ser juzgado. Entonces, cuando las instituciones se permean, también tenemos que hacer un mea culpa al interior del país y no solamente a lo que viene del exterior. Si quienes deben potenciar los sistemas de control de acceso a este tipo de instituciones somos nosotros mismos. O si no, le estamos dando la llegada a los que vienen desde afuera, organizadamente, están también siendo apoyados por un Estado determinado, y permitimos a la vez que esas personas que están en las instituciones se permeen, se corroen, se horadan y terminan trabajando para ellos. ¿Por qué? Algún incentivo económico, bajo amenaza personal, bajo amenaza a la familia, mayor comunidad, falta de control, etcétera. Entonces, el crimen así está funcionando hoy día. Intervienen las instituciones, principalmente aquellas que están encargadas de controlarlos ellos mismos, con algunos incentivos o algunas amenazas, y esto se va prolongando. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros hoy día? Aumentar el control de acceso a nivel interno, sacar a los que ya están detectados, poner medidas ejemplarizadoras, pero también necesitamos el apoyo de un poder del Estado que es el poder ejecutivo, otro que es el poder legislativo y principalmente el poder judicial. Si no actúan en conjunto, estamos mal. O sea, por lo que entiendo de tu postura es la siguiente. En Chile hacen falta carabineros. Salen 1.800 carabineros cada 2 años. Esta promoción de agosto, que son creo que 900, una cosa así, van a ir íntegramente a la región metropolitana. Es decir, un fast track. 500 a la región metropolitana. Perfecto. En desmedro de otras regiones que igualmente están afectadas del crimen organizado. Entonces, esas decisiones reactivas son pensadas con la bicicleta en el momento, pero no estamos viendo la causa y efecto que va a pasar en Valparaíso, en Antofagasta, en Arica, en Iquique, que están siendo afectados. Pero lo que iba es que se dice que faltan, o que la cifra ideal son 4.500 carabineros cada 2 años. Se bajaron los requisitos. Usted mencionaba de que se investigaba, ¿cierto?, el historial de la familia para ver quién entraba a la institución. Y eso evidentemente era así. Ahora bien, cuando tenemos esta situación del crimen organizado y donde se ve la necesidad de contar con más carabineros, se bajan los requisitos, pero aquí también estamos con un arma de doble filo, porque en el fondo tenemos que saber quiénes entran para que después no sean material de uso del crimen organizado. Es decir, también debemos tener ciertos filtros, y un filtro bastante fuerte, Gustavo. Es decir, está bien, necesitamos carabineros, pero no por eso vamos a dejar abierta la puerta a Pedro Juaniego. A eso es lo que me refería yo. O sea, para paliar una baja de un 71% en las postulaciones a las policías, se adoptaron algunas medidas estratégicas en el plan de reforma de la institución policial, ¿no es cierto? Y dentro de ello estuvo el aumento de la edad, pueden entrar hasta los 30 años, pueden entrar con profesiones, inclusive pueden entrar con hijos, que ese también es otro tema porque genera una carga más para el Estado cuando lo reconoces como carga. O sea, hay que analizarlo desde un punto de vista, a ver, no tanto desde el punto de vista de la necesidad por la falta, ni de la accesibilidad a un nuevo campo de trabajo. No hay que mirarlo así. Yo creo que deberíamos volver un poquito a la antigua vocación, ¿no es cierto?, para desarrollar mejores servicios y a lo mejor no solamente
en mirar, tener esa mirada de la presencia de un policía en determinado territorio a tales horas del día y tales días, sino que desde una vez por todas debemos pensar como está pensando la criminología en otros países, que han ido erradicando el delito. Ahora, en Europa hay otros fenómenos. Ellos tienen un fundamentalismo islámico, tienen terrorismo, etcétera, pero han ido erradicando la delincuencia común. ¿Cómo? Le metieron prevención social, situacional, policial, se coordinaron, etcétera, e hicieron análisis prospectivo. Pero aquí estamos haciendo análisis reactivo, Cristian. Si a mí no me sirve que me maten a 18 personas en un fin de semana para decir, voy a poner a 500 carabineros para construir una nueva cárcel. Ya pasó. Y el índice de temor se te va a levantar, el índice de exposición al delito se te va a levantar, las exigencias ciudadanas van a ser mayores y la gente se va a seguir recluyendo en sus propias casas. Entonces, lo que nos dice la Constitución, que tenemos el derecho a la libertad personal, seguridad individual, libertad de movilización, nos estamos encerrando nosotros mismos y están actuando. Hoy no supiste la detención que hubo por unas personas que andaban en un auto en Pilauco, que las detuvieron abajo, y la comunidad organizada denunció la patente, se les enfrentó y todas esas cosas. Tenemos lo de Puerto Montt, que es gravísimo, pero ese es un caso menor respecto de otros muchos grandes que podemos tener. Gustavo, aquí también, y para volver al origen de la conversación que tiene que ver con esta detención de un grupo ligado al Tren de Aragua, claramente que esto es un fenómeno que está, que llegó, etcétera, y la pregunta que se le hizo a la fiscal regional y también al prefecto de la PDI es que con las medidas que se pudiesen tomar más fuerte en la región metropolitana, parte de estas bandas ligadas a crimen organizado pudiesen irse a otras regiones donde hay menos contingente, donde la gente todavía tiene un cierto grado de libertad en las noches, etcétera. ¿Eso puede ocurrir? ¿Esos son fenómenos que se manejan? Desde el punto de vista de la criminología, Cristian, que estudia el delito, el delincuente, la víctima y el control social del comportamiento desviado, existe un término que siempre se analiza, que es la movilidad delictual. Y esto va a pasar. Van a apretar en Santiago, van a poner todas las fichas de Santiago como región metropolitana y sus zonas adyacentes, como lo que pasó en Lampa, Colina, Batuco, etcétera, por todas esas zonas. Y el delincuente, al verse forzado y no poder delinquir en su zona de confort, también migra internamente. ¿Y dónde migra? En aquellas ciudades o regiones donde, por falta de medidas de control social formal e informal, puede actuar más libremente. Y como Santiago lo vienen apretando hace tiempo, por eso es que acuérdate que hace 1 o 2 meses atrás aquí en Osorno se detuvieron unos miembros del Tren de Aragua, que fueron formalizados y fueron trasladados a la cárcel de Puerto Montt. Ahora encontramos a estas 10 personas donde hay un ex militar venezolano y supuestamente que podría estar ligado a los trinitraros o al Tren de Aragua también. Y aquí se han encontrado organizaciones criminales como ese grupo que andaba asaltando hoy día en Pilau, que Carabineros lo detuvo abajo gracias a la denuncia ciudadana. ¿Por qué? Porque están actuando sobre seguros con bajas medidas de control, donde la exposición al delito todavía no ha reventado y porque están apretando en otras regiones. Te pongo el caso, ciudades emblemáticas, alto contingente en Valparaíso, la Escuela Suboficiales en Puerto Montt, en Temuco también tenemos un grupo de formación policial, pero otras ciudades están quedando en desmedro y eso es lo que podría pasar con esto de los 900 carabineros que van a exar, que 500 queden en Santiago. Vuelvo al tema, otras regiones van a quedar en desmedro. Sí. Si bien se controló un poco en el norte, estamos viendo la movilidad hacia el sur. Temuco, Osorno, Puerto Montt, hemos tenido homicidios en Valdivia y hay que analizar esos temas antes de reaccionar. Gustavo, paréntesis, me estaba acordando un caso que ocurrió, creo que fue hoy día, en San Carlos, región del Ñuble, donde 4 personas asaltaron un local de venta de juegos de azar. Era una caja de vecinos, una cosa así, y el dueño repelió el ataque a balazos. Lamentablemente falleció un cliente que le rebotó la bala y le llegó al cliente, y de los 4 detenidos, adivina qué, 2 venezolanos. Entonces, lo que tú planteas ya se está haciendo carne, porque San Carlos es una comuna muy rural, muy campesina, muy guasa, y hoy día sufrió un delito que evidentemente puede pasar en la región metropolitana todos los días, Gustavo. Pero tuvimos casos, aparte de San Carlos, hemos tenido casos en mi ciudad natal, en Pichufquén,
balacera también con personas fallecidas. Hemos tenido en Villarrica, hemos tenido en Cusco, en Milipeuco, hemos tenido en la isla de Chiloé, hemos tenido casos graves. Entonces, si no concebimos que la movilidad delictual por el aprete en las regiones ya se está produciendo, es que vamos a seguir reaccionando. Entonces, las estrategias, como te decía, de la prevención social, psicosocial, situacional y policial, tienen que ya activarse en conjunto. Si no sacamos nada con tener las cárceles llenas. Pero, ¿dónde están las medidas expulsivas? Hemos analizado cuántas expulsiones administrativas se han hecho realmente en los últimos 5 o 3 años en Chile. No tenemos una data real, porque muchas veces ni siquiera en el país donde tienen que llegar quieren recibir el avión que los llevan. Sí. Entonces, no tenemos capacidad carcelaria. Los devuelven en la frontera y Bolivia no les permite el ingreso. Los pasamos hacia Perú en la frontera con el norte, también lo devuelven porque no tienen ingreso. Entonces nos estamos quedando, a ver, como se diría en una empresa, con un material no deseado que nos sirve para la productividad de hacer algún producto y los tenemos que subvencionar. Si basta, Cristian, que tú entres por el norte y te autodenuncies para que se te inicien los procesos de una residencia provisoria en una residencia permanente con una autodenuncia. Y si no te permiten hacerlo, derechos humanos o los que se encargan de la vicaría del inmigrante se encarga de iniciar las querellas para que te lo permitan. Pero si no tenemos los antecedentes penales, ni de dónde viene, si tiene estudios o no, etcétera, nos estamos arriesgando. Y quiero separar aquí para que no sea una discriminación. Pero además tenemos excelentes profesionales que han llegado a trabajar y hacer surgir nuestro país, ¿no es cierto? Pero tenemos que separar las aguas. Y en este momento las aguas están poniendo los ojos en los que nos están causando daño. Entonces, si un comerciante se defendió, esperemos que haya tenido su arma inscrita debidamente en el recinto donde disparó, porque si no, en definitiva, la persona que sufrió el delito original es la que se lleva el peso de la justicia. Dos cosas para el final. Hubo una reacción en Punta Arenas, creo que fue el 10 u 11 de julio de este mes, cuando un grupo de carabineros llegó a una denuncia por violencia intrafamiliar. Y cuando llegaron al lugar, se encontraron con un ciudadano extranjero, colombiano, con 2 cuchillos en la mano en el portal de la puerta y teniendo a una madre con su hija menor de edad al interior de este inmueble. Carabineros conminó a esta persona a deponer las armas, los cuchillos, y finalmente fue abatido. Fiscalía dijo que hubo violencia innecesaria, incluso lo formalizó, pidió prisión preventiva. Finalmente la Corte de Apelaciones de Punta Arenas no accedió a esta cautelar, los dejó libres por unanimidad. Pero la noche en que estuvieron retenidos esperando la decisión de la Corte al día siguiente, fue un grupo de vecinos de Punta Arenas a manifestarse a favor de los carabineros. Entonces, si la ciudadanía está pidiendo más acciones, ¿cierto?, que contengan, que les dé la sensación de seguridad, de que no va a haber impunidad, evidentemente que Carabineros, con este tipo de acciones, que evidentemente se deben ajustar a la ley, va a tener el apoyo necesario de la comunidad. Entonces también aquí hay un tema muy, muy delicado que está al borde de, si tú no te excedes, ¿cierto?, en el procedimiento, perfecto. Pero si te cedes un poquitito, un pie, medio milímetro, va a llegar el Ministerio Público y ahí va a estar esta contradicción entre que la ciudadanía apoya esa acción y por otro lado un órgano del Estado que dice, usted se sobrepasó. Ahí también hay una línea muy débil, Gustavo. Claro, la línea es débil, queda a la apreciación del fiscal que recibe los antecedentes, porque el que ejerce la acción penal pública en Chile es la Fiscalía del Ministerio Público a través de los fiscales jefes, adjuntos de investigadores directamente o de flagrancia. Pero donde tenemos que fijarnos, lo que tenemos que fijarnos es en aquella resolución que están adoptando las Cortes, Cristian. Las Cortes en este momento y los tribunales de juicio oral en lo penal están aplicando la legítima defensa y la legítima defensa privilegiada, tal como lo dispone el artículo 10, números 4, 5 y 6 del Código Penal, y además el artículo 410, 411 y 412 del Código de Justicia Militar, que es el uso de las armas por parte de carabineros de Chile en el cumplimiento de su función.
Entonces, yo creo que por fin se está utilizando la jurisprudencia previa para apoyar los procedimientos de Carabineros a nivel judicial, siempre que se cumplan los requisitos de la legítima defensa. Y aquí, por ejemplo, tenemos una jurisprudencia previa que viene en la resolución de la Corte. Aplicaron lo ocurrido el año 2021 o el 2020 en Panguipulli, ¿ya? Y lo tomaron como jurisprudencia previa para establecer que se cumplieron todos los requisitos de la legítima defensa. Perfecto. Y del uso de las armas por parte de Carabineros, y por unanimidad lo hacen. Eso no impide o no va a quitar que la Fiscalía siga investigando, y todavía no sabemos cómo va a ser resuelto este caso, pero la primera señal de apoyo por parte de un tribunal superior ya la hemos visto en el caso de Punta Arenas, y también la absolución del caso de Panguipulli en la Corte de Valdivia. Por último, te voy a dejar plantear un tema. Solamente quiero que me respondan brevemente. Mira, te voy a mostrar algo que salió hoy día en la prensa. Esto tiene que ver con el caso del exteniente del ejército venezolano, Ronald Ojeda, que fue asesinado en nuestro país, refugiado político, por una banda ligada también al crimen organizado. El fiscal nacional de Venezuela quiere entablar un discurso de que ese asesinato fue planeado en Chile por instituciones chilenas. Es decir, un discurso de falsa bandera. Hay detenido una persona en Costa Rica que estaría involucrado en el asesinato, y la Fiscalía de Venezuela quiere entrevistarlo a como dé lugar. Y hoy el fiscal de Venezuela compartió una foto. Te la quiero compartir. Acá está la foto. Ahí está la foto que compartió el fiscal nacional de Venezuela, y aparece una persona, bueno, aparece Gladys Marín, ¿cierto? Militante y presidente del Partido Comunista, ya fallecida, y también aparecen otros políticos chilenos, pero acá aparece una persona que tuvo una actividad muy importante en el Ministerio del Interior de hoy, del gobierno de hoy, de Gabriel Boric, Andrés Lagos, que fue finalmente sacado hace un par de días atrás, y según él, que no tuvo ningún tipo de advertencia previa. Entonces, cuando él muestra esta imagen, ¿qué es lo que quiere hacer? Breve, porque esto lo vamos a comentar la próxima semana, Gustavo. Desde el punto de vista de un análisis general y la bajada de prensa que yo veo en esa fotografía, ¿no es cierto?, es dar a conocer que a lo mejor el motivo de la salida de él como asesor del Ministerio del Interior fue que tuvo algún tipo de relación con el gobierno venezolano, y que el gobierno venezolano muchas veces, por tratar de intrometerse en la soberanía de nuestro país a través de su fiscal, está tratando de hilar algunas situaciones de falsedad, pero que tienen algo de realidad respecto al homicidio, con algunos personeros, no voy a hablar del Estado de Chile, con algunas de personas del Estado de Chile que pueden tener algún sentido de responsabilidad, inclusive en la información que se pueda traspasar a otros países. Entonces yo creo que la salida de Andrés Lagos no solamente obedece a una cuestión de carácter estratégico de nuestro gobierno, sino que algunas consecuencias de imagen que le podrían traer un dividendo peor a nuestro gobierno si él se mantenía en ese puesto. Si él tiene alguna situación ligada con Venezuela al día de hoy, eso no lo sabemos, pero las imágenes muestran más que 1000 palabras. Estuvimos con el ex prefecto de Carabineros de Osorno, Gustavo Archa, también coronel en retiro, conversando sobre la detención de 10 delincuentes, 7 venezolanos, 3 chilenos, un ex uniformado del Ejército de Venezuela, un ex carabinero dado de baja, que pertenecían a este grupo delictual denominado Hermanos Calier. Sí, justamente. Los piratas. Ligado también al Tren de la... Gracias, sí, Gustavo. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Que estén bien. Chao, chao.